En estas líneas se percibe, hablo del comienzo, una, digamos, conciencia de la autodestrucción, porque en verdad lo que se adjudica a esa destrucción, es decir, que es el mundo que destruye, el mundo que envenena, yo pienso que es una relación dialéctica. ¿Cuál es la participación de la persona en ese envenenamiento? No es solamente una avenida de un solo rumbo, de una sola dirección, es una avenida de doble dirección. Porque si uno recibe el veneno del mundo, lo procesa y después se lo vuelca al mundo. Uno participa también en ese envenenamiento. Si no, el sujeto, digamos, se coloca como una mera víctima, y no es así. Y lo que tiene que ver con la palabra mundo, ¿a qué se alude con eso? Es una palabra fácil. Se utiliza en la letra de las canciones, se utiliza mucho en la poesía, en la filosofía. Hay un cierto facilismo a veces en eso. ¿Qué decimos cuando decimos mundo? Para recordar los versos de Drummond de Andrade: oh mundo, mundo, si él me llamase Raimundo. Creo que no está claro eso. Incluso cuando nosotros mismos utilizamos la palabra, quizás sea alusión al planeta Tierra, quizás sea una alusión al universo, pero hay infinitos universos, eso se complica, una alusión a la totalidad, una alusión nada más que a lugares determinados, a momentos históricos determinados, a sociedades determinadas. Porque para esas personas, por ejemplo, en la Edad Media, que vivían en un pueblito del cual jamás salían porque no había manera, no había camino, no había nada, o esas personas que todavía en las grandes ciudades viven nada más que en un barrio, ese es el mundo para ellos. Y lo demás es una imaginación, un rebote de lo que otros dicen o comentan o piensan. En lo que tiene que ver con la cuestión sexual, que evidentemente ya se sugería en otros lados, el solo hecho de desear la vida implica también los deseos de los sentidos, el impulso, lo que está en el cerebro reptílico, el hambre, el sexo, la reproducción, el aferrarse a la vida del modo que sea, y que no está tomado como una ampliación del deseo de la vida, como si el placer acá no importara demasiado. Y finalmente, esa identificación con el sacrificio, pero hay que ver que eso parecería ya un ego muy inflado, dado que desde el punto de vista de las religiones, Jesucristo hay uno solo, y Budas hay muchos. Cualquiera puede ser Buda, pero Jesucristo es uno solo. En ese sentido, es más democrática la religión, filosofía budista que el judeo-cristianismo. Porque ya sabemos que el cristianismo tiene una raíz judía. Y quizás Jesús no fuera judío. Tampoco fue cristiano, porque el cristianismo es una invención bastante posterior. Era semita, eso sí, porque hablaba arameo, quizás hablara árabe o hebreo. Y esa identificación con Jesús nos lleva otra vez
a la presencia de Vallejo en la poesía de Panero, que me parece a mí bastante clara. En estas líneas, que consulto de manera descarada porque hay mucha complejidad en estos planteamientos, que tienen además, a mi modo de ver, una fuerte carga poética a partir de las observaciones que se hacen con respecto a la poesía. El hecho de pelear por la vida hasta generar la muerte de otro es una postura bastante extrema, pero lo que hemos visto en estos escritos siempre se está jugando como al borde del precipicio. Me interesa más la reflexión que se hace sobre la poesía en cuanto a que destruye al hombre. Entonces, si tanto destruye, acá se escribe para que esa destrucción se cumpla, porque en definitiva es muy difícil destruir construyendo. Acá hay una gran contradicción. Y la referencia a los monos saltando de rama en rama, en vez de decir los pajaritos de rama en rama, y siempre la referencia a la vida que se vive al mismo tiempo que resulta inalcanzable. Como dicen los ecólogos, que el objeto del deseo es inalcanzable. Lo que acá no se puede negar nunca y además se afirma contradictoriamente, es no solamente el deseo de vida, sino la necesidad de la destrucción y de la construcción simultáneas para que esa vida... Hay algo que incluso nos recuerda a los famosos versos de Shakespeare, ¿no? Con respecto al último, ¿no? La vida, como dice uno de los locos de Maricón. Es el cuento de un idiota lleno de sonido y de furia, ¿no? Para decretar la irracionalidad con respecto a la propia comprensión de lo que significa la vida. Obviamente la vida no tiene sentido, cada ser humano, cada sociedad le da un sentido. ¿Qué sentido tiene el universo? ¿Qué sentido tienen las bacterias? ¿Qué sentido tiene la ballena? ¿Qué sentido tiene este planeta que parece que acaban de descubrir, aunque todavía no lo han visto? ¿Qué sentido tiene la investigación en la física actual del campo de Higgs? Las partículas pasan por ese campo, cargan masa, se convierten en neutrones, en protones, en electrones, y estos a su vez forman los átomos. Si el campo de Higgs es cero, el universo no existiría. Porque para dar la impresión de que la física ha llegado ya a un límite y ya no lo puede ya sobrepasar. Pero, ¿qué sentido tiene todo eso? Ninguno. Ese sentido que nosotros le damos. Y lo que acá se plantea entonces, y otra vez hay una referencia a Jesucristo, es que es un cuento de brujas. Es algo que no se puede explicar. O sea que lo irracional y lo científico llegan a la misma conclusión, lo cual sería un poco desalentador. Sin embargo, lo más importante es la búsqueda desde el punto de vista de la ciencia, pero también desde el punto de vista de la creatividad poética. Son dos maneras de buscar lo mismo por diferentes caminos que no tienen por qué tocarse.